Amigos, continuamos hablando sobre la energía de las ondas. Una onda, como ustedes observan aquí, es un ciclo completo de la onda. La altura de la onda, o sea, la amplitud, es lo que determina la energía de la onda, que se mide en voltios. Y el tiempo se lo mide en sentido horizontal. En una onda siempre vamos a hablar de la altura y de la longitud de las ondas. Entre dos crestas de onda tenemos la longitud. Esta es parte del componente de las ondas. Toda onda tiene energía. Por tener energía tiene un campo eléctrico y también se genera un campo magnético. El campo eléctrico siempre es vertical y el campo magnético es horizontal. En esta forma va el desplazamiento de las ondas, campo eléctrico y campo horizontal del campo magnético. Cuando hablamos de las ondas, hablamos de la parte vertical, que es el componente eléctrico, y por lo tanto el campo eléctrico, que es el que vamos a hablar, ¿no? Y la parte horizontal o transversal, que es la que está dando la vuelta así, es el campo magnético. Este campo magnético se lo mide en Gauss. El campo eléctrico se lo mide en voltios. Estos componentes son los que tenemos nosotros que dominar y entender, porque todo el tiempo que estamos cerca de un transformador, ese transformador va a tener un campo magnético y un campo eléctrico. Si estamos cerca de los cables de alta tensión, esos cables de alta tensión van a tener un campo eléctrico y un campo magnético. Y este campo eléctrico, según la potencia o la electricidad o la carga en voltios que tengan, va a alcanzar 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Y si nosotros estamos ahí, vamos a sentir el influjo del campo magnético, que lo que consigue es orientar la célula de nuestro cuerpo hacia el campo magnético que estamos siendo sometidos. Entonces, esa ubicación o esa orientación de nuestras células nos hace daños, porque nosotros tenemos nuestro propio polo de atracción magnético, especialmente para la distribución de lo que son los cromosomas en la división celular. El desplazamiento de las ondas electromagnéticas, les comentaba, es a la velocidad de la luz, 299.000 kilómetros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. Y las ondas electromagnéticas van describiendo una figura, que es lo que ustedes están observando aquí. Y esto es lo que se llama un toroide, ¿no? Que es la forma como se expande el universo. La energía va en esta forma. Esto es lo que alcanzamos a ver, ¿no? Va desplazándose de esta manera y un toroide pues va a tener ya esta forma. Cuando hablamos de estas formas, ya estamos hablando de geometría sagrada, y la primera figura que Dios creó es el toroide. Cuando hablamos de energía de las ondas, tenemos que hacer hincapié en algo. La energía de nuestro cuerpo es totalmente baja. Estamos hablando nosotros del potencial de membrana o de actividad y el potencial de reposo. El potencial de membrana está sobre menos 70 milivoltios. 70 milivoltios como potencial máximo de actividad. ¿Qué es 70 milivoltios? Es nada más que 3 ceros adelante más el 70. Estamos nosotros muy inferior y muy abajo del 1. Y cuando la célula está en reposo, la célula se queda en 0 y baja su reposo a menos 70 milivoltios. Recordemos siempre que es 70 milivoltios, que es
mucho menor que el 1 y que menos 70 milivoltios es menos del 0, ¿no? Entonces, esta es nuestra potencia, nuestra energía, nuestro nivel, nuestra fuerza. Siempre tenemos que estar hablando en esta posición. 70 milivoltios, no es un voltio, mis amigos, no es mucho menos de un voltio. Ese es nuestro nivel y como personas, como seres humanos, debemos de entender cuál es nuestra potencia, nuestra energía, que no es exactamente la energía de una batería, que no es la energía de un motor, la energía eléctrica. Nuestra energía es un flujo de electrones. Y que nosotros, para poder tener energía, tenemos que permitir el fluir de los electrones. ¿Dónde están los electrones? ¿Cuáles son? El sodio, el potasio, el cloro. ¿Dónde están los electrones? En las frutas. Si usted no come frutas, usted va a tener un problema en el flujo de su energía. Porque no es que nosotros tenemos los cables como esta empresa eléctrica que tiene cables para transmitir la corriente eléctrica. No, nuestra energía se transmite por flujo de electrones, por los electrones que comemos todos los días. Electrones son los metales. Estoy hablando de metales, el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el bicarbonato. Son metales que nosotros estamos comiendo todos los días y que usted tiene la necesidad de garantizar su propia energía. Porque si no hay flujo de energía, vamos a estar bien débiles, vamos a estar aguados, no vamos a tener fuerza. ¿Y por qué? Porque usted solamente come comida cocinada o comida muerta, donde no hay electrones. Nuestro cuerpo humano, tenemos que recordarlo, estamos muy abajo del 1 voltio, muy abajo del 1 voltio. Si recordamos que una simple pila 2D tiene 1.5 voltios, vean ustedes, estamos acá, 1.5 voltios. Y una batería de estas tiene 9 voltios. Dígame usted, ¿cuál es más fuerte? ¿Mi cuerpo o esta pila? Esta pila tiene 1.5 voltios. Mi cuerpo tiene como máximo una potencia positiva de 70 milivoltios. Y esta pila, esta batería de 9 voltios, tiene 9 voltios en comparación con nuestro cuerpo. ¿Dónde está la pila en relación a nosotros? Está muy arriba. Tenemos que tener mucho cuidado con la energía eléctrica, con la energía estática y con los bloqueos que nos hacemos nosotros mismos con los campos eléctricos y con los campos magnéticos. Hoy en día estamos hablando de contaminación electromagnética. Y la contaminación electromagnética significa que estamos llenos de equipos electrónicos. Y hoy en día estamos pidiendo todos estar conectados al Internet. ¿Y el Internet qué es? Una central de ondas donde le van a poner las ondas electromagnéticas y van a haber repetidoras. Entonces van las ciudades a ser cubiertas con 5.000, 10.000, 9.000 repetidoras para que usted pueda tener señal. ¿Pero qué significa eso? Eso se llama contaminación electromagnética. Hablamos de estos famosos celulares. Los celulares, una magnífica vía de comunicación. Pero hemos avanzado tanto con los celulares que ahora tenemos que hablar de la potencia, la carga eléctrica de un celular. Usted le saca de la carcasa, le saca la tapita y aquí tiene usted la batería del celular. En esa batería está informándole a usted que tiene 3.7, 3.8 voltios. Acuérdese usted que va a ponerse este celular en su cabeza y esos voltios es energía. Comparado con nuestra energía que estamos sobre los 90 milivoltios,
Le voy a poner un celular que tiene 3.8 milivoltios. Y acuérdense, amigos, cuando hablamos de energía eléctrica, hablamos de los amperios. ¿Cuántos amperios tiene? Los amperios es la energía o la potencia de la energía eléctrica. Entonces, si hablo de un celular, tiene usted que recibir la información que esto tiene 1200 miliamperios, ¿no? 1200 miliamperios. Miliamperios, de todas maneras, tiene amperios, y eso significa la fuerza de la corriente eléctrica que genera estos celulares. Recuerden que un celular tiene dos antenas, y que la antena es un alambrecito finito que va aquí al lado de la batería, ¿no? Y que esto significa que cada antena es un receptor y un emisor de señal. Usted está receptando todas las señales con un celular prendido. El 5G va a llegar acá, el WhatsApp va a llegar acá, el Wi-Fi va a llegar acá, que son ondas electromagnéticas totalmente potentes, totalmente grandes, comparando con nuestro propio organismo. Estamos hablando nosotros de 90 milivoltios, menos de 1, por favor, ¿no? Y estamos hablando de la célula en reposo de menos 70 milivoltios. En cambio, estamos hablando del celular y todo lo demás, estamos hablando sobre 1. Y ya una pila pequeñita es potente para nosotros comparado con nuestro campo electromagnético, comparado con nuestra energía. Entonces, debo de reconocer mi nivel. Puede ser una persona que mida 2 metros, pero sus células, su estructura, su composición es exactamente igual. Todos estamos a esta altura. 70 milivoltios, el potencial de reposo a menos 70 milivoltios. Estamos hablando de unos cuantos ceros antes del 1. Y acá tenemos el 1, y de ahí parte la potencia de estos equipos. Si recordamos, amigos, el alumbrado eléctrico tiene 120 voltios. Y hay equipos que tienen 220 voltios, y los cables de alta tensión que pasan cerca de nuestras casas tienen 4000 voltios. Y eso genera un campo electromagnético. No estamos hablando de los amperios que tienen estos de aquí. Que el ciclo de la corriente eléctrica del alumbrado público es 50 hercios. Pero la potencia son 120 voltios. Un cable que usted tiene en su cuarto, en su dormitorio, tiene 120 voltios. Imagínense ustedes, cuando construimos nuestras casas, tenemos cables por las paredes, por la losa de arriba, por la losa de abajo, por todos lados, y eso nos genera un campo electromagnético. Por ese motivo, que todo el mundo vivimos aconsejando, por favor, baje la palanquita para que no pase luz en la noche, para que no se forme su campo electromagnético dentro de su casa, y usted pueda tener un poquito más de estabilidad, un poquito más de salud. Los cables de alta tensión los tenemos cerca de las casas, y aprovecho para decir que no se colocan los protectores contra los campos electromagnéticos. Los cables están pelados, y si alguien tiene la mala suerte de tocar esos cables, pues habrá que recordarlo, porque habrá pasado a mejor vida. Hablamos del espectro electromagnético. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del espectro electromagnético? Estamos hablando de la luz visible, de lo que vemos, de lo que entendemos, de lo que sentimos con la luz. Estamos hablando dentro de un rango, porque el espectro electromagnético es bastante largo. Tiene ondas infinitamente pequeñas y ondas totalmente grandes. Y el espectro electromagnético, que es la luz visible, estamos hablando del violeta, el azul, el amarillo, el rojo, ¿no? Es lo que nosotros vamos a ver. Cuando hablamos
del espectro electromagnético, no hay que complicarse, mis amigos. Es toda la luz que vemos. Lo que nosotros vemos son ondas que son codificadas en nuestra vista, en nuestra retina. Son ondas que van a ser codificadas a nivel de nuestro cerebro, en el lóbulo occipital. Van a ser codificadas y va a representarse la imagen en nuestro cerebro. Pero esta luz blanca, realmente sufre la difracción. Si se pasa la luz a través de un prisma de cristal, si pasa de una sustancia del agua al vidrio o en el vacío al vidrio, la luz se refracta, la luz se cambia, se divide en sus componentes y va a aparecer los colores, tal como usted lo ve en el arco iris. El arco iris no es nada más que eso, ¿no? La difracción cambia, se descompone los componentes de la luz y aparecen los colores amarillo, azul, violeta, verde, que es lo que nosotros estamos observando. Todo esto es sencillamente los componentes de la luz. Y cada componente de lo que estamos hablando nosotros, por ejemplo, el violeta tiene 500 nanómetros. El verde, el azul, tiene 600 nanómetros. El rojo tiene 700 nanómetros. Entonces, esta medida, esta pequeñez, que es lo que queremos nosotros explicarles a ustedes, ¿no? Estas ondas pequeñitas es el milagro de Dios, el milagro de la naturaleza. Porque son ondas infinitamente pequeñas que son las que nos sirven, que tienen la energía para nuestro cuerpo, que no nos hace daño. Esas ondas vienen del sol, pero esas ondas van a chocar en la ionosfera, van a chocar con los campos de la gravedad de la Tierra, van a ir cortándose o rompiéndose en la porción dorada o la porción divina o la porción áurea de cada una de las ondas. Y se van a ir fragmentando, y cuando nosotros recibimos los rayos del sol, ya son ondas infinitamente pequeñas, hechas por Dios para que nos sirva a nosotros. Y eso es un milagro, mis amigos, porque son ondas infinitamente grandes que salen del sol. Y nosotros vamos a recibir ondas totalmente pequeñas, nanométricas. Eso es lo que vamos nosotros a observar, cómo estas ondas, para que puedan funcionar con nuestra vista, con nuestra retina, con nuestros bastoncillos, hechos precisamente para nosotros. Y eso tenemos que entenderlo. No es que el hombre puede hacer eso, porque nosotros podemos hacer a partir del 1 para arriba, pero lo que Dios hizo es del 1 para abajo. Son ondas totalmente pequeñitas, infinitamente pequeñas, que no nos hacen daño, que nos sirven y nos ayudan a vivir. Y en estas ondas, mis amigos, están los toroides y están las formas. Son estas ondas las que van a entrar por los receptores de nuestra piel, por los sensores que tenemos en nuestra piel. Son estas ondas que van a llegar a nuestras células, que van a llegar a nuestro DNA. Y se dice que la forma en que la luz llega a nuestro DNA es en la forma del dodecaedro. En esa forma va rotando. Por ese motivo es que el DNA tiene forma de espiral y también está rotando, porque son ondas, es información que nos llega del cielo, mis queridos amigos. Cuando hablamos de estas ondas, del espectro visible, del espectro electromagnético, cuando nosotros vemos la luz, estamos viendo ondas, la luz azul, por ejemplo, la luz violeta,
de 500 nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Eso tenemos que tener una idea correcta y cierta, mis queridos amigos, que es un nanómetro. Porque si usted desea entenderse a usted mismo, debe de saber estas pequeñas medidas. Un nanómetro equivale a la 1.000.000ª parte de un metro y a la 1.000.000ª parte de un milímetro. O sea, usted coge un milímetro y lo parte en 1.000.000 de partes al milímetro, y una de esas partes es lo que se llama nanómetro. Entonces, cuando nosotros le estamos diciendo a ustedes, recuerden, mis amigos, hablamos de nanómetros, hablamos de la 1.000.000ª parte del milímetro, y hablamos de la 1.000.000.000ª parte del metro, repartiendo, fraccionando. Eso es lo nuestro, mis queridos. Esa es nuestra estatura, esa es nuestra medida. Y eso es lo que vemos, y eso es lo que Dios creó. Tenemos que estar en ese campo. Entonces recordamos, mis amigos, que la parte de nuestro cuerpo, de nuestras células, también tiene su medida. Recordamos, mis amigos, que a veces nos confundimos un poquito porque se habla, por ejemplo, de micras. La micra es la 1.000ª parte del milímetro. Son dos formas de medida que usted va a encontrar. Cuando hablamos de ondas, hablamos del color violeta, del color azul, hablamos de 500 nanómetros. Cuando hablamos de células, hablamos de micras. Entonces usted no se puede confundir porque cada cosita va en su lugar, y de esa manera nos permitirá entender un poco más. El nanómetro es mucho más pequeño que la micra. La micra es la 1.000ª parte del milímetro y el nanómetro es la 1.000.000ª parte de un milímetro. No podemos nosotros comparar las ondas que produce un celular con las ondas de luz que vemos todos los días. Nosotros estamos viendo esa luz, mis amigos. Estamos viendo los colores. Y eso significa la potencia que ellos tienen en nanómetros, una potencia bajita. Pero un celular, si usted se lo pone aquí, está hablando o está diciendo que tiene ondas sumamente grandes. Imagínense ustedes, hoy en día se está hablando de los megahercios, de millones de ondas, y están hablando de los gigantos hercios, y le está hablando a usted del wifi, del WhatsApp. Esas ondas son del 1 para arriba, con bastante energía. Acuérdense ustedes que la pila de estos celulares tiene 3.8 voltios, y si usted se coloca aquí, eso no tiene comparación con nuestras células. Usted se coloca aquí un motor receptor de ondas, y el calor y la energía que producen esas ondas se va a irradiar a nuestra piel. Y recuerden que todo esto se transmite a través de nuestros huesos, y eso se va para adentro. Y recuerden que eso nos acelera, porque imagínense ustedes tener un motor que tiene 2.500.000 ondas y que está acelerando el funcionamiento de mi corteza cerebral, que está afectando a mis propias ondas cerebrales, que son bajitas, pequeñitas. Nosotros tenemos las ondas alfa, que son de 4 a 8 hercios o de ciclos por segundo. Y si usted se pone un celular aquí, se está poniendo ondas de 2.500.000 hercios por segundo. Eso es un motor. Eso lo acelera. Y si usted se pregunta, ¿qué pasa en nuestro mundo? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué tanta violencia? Es porque tenemos la contaminación electromagnética. Estamos llenos de antenas repetidoras en todas las ciudades del mundo, y estamos cargando estos celulares, y cuando usted lo prende y pone el wifi o el WhatsApp,
Sencillamente eso está invadiendo a todo el sector, contaminando todo el sector y afectando y acelerando el funcionamiento cerebral de todo el mundo. Y afectando el funcionamiento de nuestras células, de nuestro cuerpo. No se olvide usted que nosotros, nuestro corazón tiene una frecuencia. El cerebro tiene su frecuencia, pero si usted lo acelera, por eso que nos ponemos violentos, queremos golpear, si nos quitan este aparato, cuando uno ya está dopado, porque esto es como la dopamina, se secreta dopamina y usted se siente contento y se siente feliz. Pero si le quitan, se vuelve violento porque ya no tiene opción de pensar. Limitemos el uso del celular. No lo tengamos todo el tiempo prendido. Solamente recibamos llamadas. Esto no es para que usted se ponga a estar hablando qué vas a comer hoy día, qué vas a cocinar hoy día, qué pasó, no. Tiene que ser para mensajes exclusivos, cortos y limitados. No podemos estar hablando mucho tiempo porque esto nos acelera. Esto nos acelera como el café. Usted toma café y se acelera. Usted está manejando carro y está acelerado, va a chocar porque quiere volar. No va a ir despacio. Recuérdese ustedes, mis amigos, cuando nosotros hablamos de la meditación. Recuérdese usted que la meditación es bajar las revoluciones, bajar la frecuencia vibratoria y que tengamos ondas bajitas. Y usted se queda como dormido, tranquilito, y eso es para que descanse su cerebro. Pero si lo aceleras con esto, ¿a dónde vamos a llegar? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos pongan mi like, me gusta, ¿no? Y que nos sigan en nuestras redes sociales y cualquier pregunta, cualquier interrogación, estamos listos para poder aclararlas. Se despide su amigo, el doctor Ser Al Fin.